Antes de que hables, el cliente ya decidió. No decidió todavía si va a comprar, pero sí decidió algo que condiciona todo lo demás. Si puede relajarse contigo o si necesita protegerse. Esa decisión ocurre en silencio, en los primeros segundos, sin argumentos, sin lógica consciente, sin palabras claras. Ocurre en un nivel más primitivo y más honesto de la mente humana. Aquí es donde la mayoría de los vendedores se equivoca desde el inicio. Creen que la venta empieza cuando hablan, cuando presentan, cuando explican. En realidad, la venta empieza mucho antes, en el momento exacto en el que el cliente percibe tu presencia. No tu discurso, tu presencia. La mente humana está diseñada para evaluar primero el entorno emocional y solo después la información. Antes de preguntarse si algo es conveniente, se pregunta si es seguro. Antes de analizar el precio, analiza a la persona que lo presenta. Antes de escuchar el contenido, evalúa el estado interno de quien tiene enfrente. Esta evaluación es rápida, automática y completamente inconsciente. Por eso hay conversaciones que avanzan con naturalidad y otras que se tensan desde el primer intercambio, aunque las palabras sean correctas. El cliente no reacciona a lo que dices, reacciona a lo que transmites mientras lo dices. Reacciona a tu ritmo, a tu tono, a tu forma de ocupar el espacio, incluso cuando todo ocurre a través de una pantalla. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde no se entrenan frases ni guiones, sino la mente y la presencia que hacen que una venta se vuelva una consecuencia, no una lucha. Aquí no se enseña a empujar decisiones, se enseña a no interferir con ellas. El lenguaje silencioso manda porque el cuerpo siempre habla primero. Aunque no te muevas demasiado, aunque creas que estás tranquilo, aunque intentes controlar lo que dices, tu estado interno se filtra. Se filtra en microgestos, en la velocidad de respuesta, en la forma de respirar, en cómo sostienes una pausa o en cómo la rompes demasiado pronto. El cliente no necesita entender esto para reaccionar. Lo siente. Y cuando lo siente, ajusta su comportamiento. Si percibe urgencia, se protege. Si percibe calma, se abre. Si percibe necesidad, se cierra. Si percibe estabilidad, escucha. Aquí aparece una de las verdades más incómodas de la psicología de ventas. No existe neutralidad emocional. Siempre estás comunicando algo, incluso cuando crees que no. El silencio comunica. La pausa comunica. La forma en que esperas comunica. La forma en que respondes comunica. Y todo eso ocurre antes de que el cliente evalúe tu producto. Por eso hay personas que venden sin parecer que venden. No elevan la voz. No presionan, no repiten, no justifican. Y aún así, el cliente decide con rapidez y sin tensión. No es magia, no es carisma, no es suerte. Es coherencia entre su estado interno y lo que proyectan hacia afuera. La mayoría de los vendedores vive en un estado de microtensión constante. No siempre lo notan, pero está ahí. Tensión por cerrar, por no perder tiempo, por no dejar escapar oportunidades. Esa tensión se disfraza de eficiencia, de entusiasmo, de profesionalismo, pero el cuerpo no sabe mentir. Y el cliente tampoco es tan inconsciente como parece. Cuando un vendedor entra a una conversación necesitando que el resultado sea positivo, su cuerpo entra en alerta. El ritmo se acelera, las pausas desaparecen, la voz pierde profundidad. Aparece una necesidad silenciosa de validación. El cliente lo percibe como presión, aunque no haya una sola palabra agresiva. Aquí ocurre algo clave. El cliente no se aleja porque no le interese la oferta, sino porque siente que debe proteger su autonomía. La mente humana rechaza de forma automática cualquier sensación de empuje, incluso cuando el empuje es sutil. Y cuanto más sofisticado es el cliente, más sensible se vuelve a estas señales. En contextos de ruido, saturación y presión externa, este fenómeno se amplifica. Cuando todos empujan, el que no empuja destaca. No por contraste visual, sino por contraste emocional. La calma se vuelve una señal de autoridad. No porque sea pasividad, sino porque transmite control interno. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la calma es falta de interés. Creen que si no aceleran, pierden oportunidades. En realidad, lo que pierden oportunidades es la urgencia. La urgencia genera fricción. Y la fricción ralentiza decisiones que podrían haber sido simples. El lenguaje silencioso no acompaña la venta, la dirige.
Determina el tono completo de la conversación incluso antes de que se presenten los detalles. Si el marco emocional está ordenado, el precio se integra con naturalidad. Si el marco emocional está roto, cualquier cifra parece alta. Este es el punto donde muchos vendedores se dan cuenta de algo incómodo. Han estado trabajando en el lugar equivocado. Han perfeccionado argumentos. Han aprendido a responder objeciones. Han memorizado estructuras, pero no han entrenado su estado interno. Y sin ese entrenamiento, todo lo demás se vuelve frágil. El cliente no compra cuando entiende todo. Compra cuando deja de sentir fricción interna. Compra cuando no siente que tiene que defenderse. Compra cuando percibe que la persona frente a él está bien incluso si no compra. Esa percepción es profundamente tranquilizadora y, paradójicamente, acelera la decisión. Aquí aparece una idea que atraviesa toda la psicología de ventas de alto nivel. El vendedor que no necesita vender vende más. No porque sea indiferente, sino porque está íntegro. No depende emocionalmente del resultado. No negocia consigo mismo mientras habla. No transmite carencia. Cuando el estado interno está ordenado, el cuerpo lo refleja sin esfuerzo. La postura se estabiliza. El tono se vuelve firme. Las pausas aparecen solas. El silencio deja de incomodar. El vendedor no tiene que pensar en usar el lenguaje silencioso. Simplemente ocurre. Por eso este nivel no se puede fingir durante mucho tiempo. Se puede imitar un gesto, una pausa, una postura, pero el cliente siempre percibe la diferencia entre algo ensayado y algo sostenido desde dentro. El cuerpo termina diciendo la verdad, incluso cuando la mente intenta ocultarla. Este audiolibro no va de aprender a controlar gestos, va de entender por qué el lenguaje silencioso decide la venta antes de hablar. Va de comprender que la autoridad no se impone, se transmite, y que esa transmisión empieza mucho antes de que pronuncies la primera palabra. Si este primer bloque ya te está obligando a revisar desde dónde estás vendiendo, puedes seguir el canal, no para consumir contenido, sino para entrenar una forma distinta de estar en cada conversación. Aquí no se trata de vender más hoy, se trata de no sabotear las decisiones antes de tiempo. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo el tono, las pausas y el ritmo crean o destruyen confianza en segundos y por qué la mayoría de los vendedores rompe ese equilibrio sin darse cuenta, incluso cuando cree estar haciendo todo bien. El tono de voz es una de las primeras señales que el cliente registra, incluso antes de entender el contenido de tus palabras. No hablamos del volumen ni de la entonación artificial que muchos confunden con seguridad. Hablamos de estabilidad, de un tono que no sube ni baja buscando aprobación, que no se acelera para llenar espacios, que no se suaviza por miedo a incomodar. Un tono estable comunica algo muy concreto al sistema nervioso del cliente. Aquí no hay urgencia. Aquí no hay peligro. Aquí no hay alguien intentando sacar algo de mí. Y cuando esa sensación aparece, la mente del cliente deja de estar en modo defensa, empieza a escuchar de verdad. La mayoría de los vendedores no es consciente de cómo su voz delata su estado interno. Creen que están tranquilos porque no están gritando o porque usan palabras correctas. Pero la tensión no se mide en decibelios, se mide en microvariaciones, en cómo se corta una frase, en cómo se acelera una explicación, en cómo se responde demasiado rápido. Cuando el vendedor necesita que el cliente diga que sí, su voz lo traiciona. Puede intentar sonar profesional, pero hay una presión sutil que se filtra. El cliente no sabe describirla, pero la siente como incomodidad. Y ante la incomodidad, la mente humana se retrae. Las pausas funcionan como reguladores emocionales. Una pausa bien sostenida no es un vacío incómodo. Es un espacio de orden. Es una señal de que no hay prisa, de que no hay necesidad de rellenar, de que el tiempo no es una amenaza. El vendedor que puede pausar sin ansiedad transmite dominio interno. Aquí ocurre algo interesante. Cuando el vendedor no se apresura, el cliente empieza a hacerlo. No porque se sienta presionado, sino porque siente espacio para pensar. El silencio bien sostenido devuelve al cliente la responsabilidad de la decisión, y cuando la decisión se siente propia, avanza con menos resistencia. Muchos vendedores temen el silencio porque lo interpretan como pérdida de control. Creen que si no hablan, la conversación se enfría. En realidad, lo que enfría una venta no es el silencio, sino la tensión.
El silencio sin tensión ordena. El silencio con ansiedad desordena. La diferencia no está en el silencio, sino en el estado interno que lo sostiene. La postura corporal también cumple una función reguladora. No se trata de técnicas de lenguaje corporal ni de posiciones ensayadas. Se trata de coherencia. Un cuerpo que se mueve de forma innecesaria, que ajusta constantemente su postura, que invade el espacio sin darse cuenta, transmite inquietud. Un cuerpo estable transmite seguridad. El cliente percibe si el vendedor está cómodo en su propio cuerpo o si está actuando. Percibe si hay naturalidad o esfuerzo. Y esa percepción influye directamente en la confianza. La confianza no se construye con gestos exagerados, sino con ausencia de contradicción. Aquí aparece un patrón claro. El vendedor que no controla su lenguaje silencioso intenta compensar con palabras. Habla más, explica más, detalla más. Cree que la información va a resolver lo que en realidad es una fricción emocional. Pero la información no calma un sistema nervioso activado. Solo la coherencia lo hace. Cuando el vendedor está regulado internamente, su cuerpo se convierte en una referencia estable. No necesita imponer, no necesita dirigir de forma explícita. Su sola presencia ordena la conversación. El cliente siente que puede pensar sin ser empujado. Y ese espacio es exactamente lo que necesita para decidir. Aquí se rompe otra creencia común. La idea de que vender es guiar constantemente al cliente. En realidad, muchas veces vender es no interferir. Es no interrumpir procesos internos que ya están ocurriendo. Es no apresurar conclusiones que necesitan madurar unos minutos más. El vendedor reactivo vive pendiente de las señales externas. Si el cliente duda, se tensa. Si el cliente guarda silencio, se inquieta. Si el cliente pregunta, se acelera. Su estado interno sube y baja con cada gesto del otro. Y ese vaivén se transmite como inseguridad. El vendedor profesional, en cambio, mantiene su eje, escucha sin perderse, responde sin alterarse, no confunde una duda con un ataque ni un silencio con rechazo. Entiende que la duda es parte natural del proceso y que el silencio muchas veces es señal de procesamiento, no de desinterés. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando el vendedor no reacciona desde la necesidad, el cliente lo percibe como liderazgo, no como dominancia agresiva, sino como referencia estable. Y las personas toman decisiones más rápido cuando sienten que hay una referencia clara delante. Aquí es donde vender sin rogar deja de ser una idea atractiva y se convierte en una consecuencia natural. No ocurre porque el vendedor se proponga no rogar, ocurre porque ya no necesita hacerlo. Su estado interno no lo empuja a intervenir de más. El control real en una venta no es controlar la conversación, es controlar el propio estado. Cuando ese control existe, el lenguaje silencioso se alinea solo. No hay que pensar en el tono, ni en la postura, ni en las pausas. Todo ocurre de forma orgánica. Este punto suele generar resistencia en quienes están acostumbrados a vender desde la acción constante. Parece pasivo, parece lento, parece arriesgado, pero la experiencia demuestra lo contrario. Las decisiones más limpias y más rápidas suelen ocurrir cuando hay menos interferencia, no más. Si al escuchar esto estás reconociendo comportamientos propios que antes no veías, deja una palabra en los comentarios que represente ese descubrimiento. No como interacción superficial, sino como una forma de anclar lo que estás entendiendo. En la siguiente parte vamos a entrar en un nivel todavía más profundo. Veremos cómo la mente del cliente decide de forma inconsciente cuando percibe coherencia, por qué la autoridad silenciosa acelera decisiones sin empujar y cómo muchas ventas se bloquean justo cuando el vendedor intenta hacer lo correcto. El cliente decide de forma inconsciente mucho antes de que crea estar decidiendo. No porque sea irracional, sino porque así funciona la mente humana. Primero se regula emocionalmente, luego busca coherencia, y solo al final utiliza la lógica para justificar lo que ya siente como correcto. Cuando este proceso se interrumpe por tensión externa, la decisión se bloquea. Cuando fluye sin interferencias, la decisión se acelera sin esfuerzo. Aquí es donde la mayoría de los vendedores interpretan mal lo que está ocurriendo. Creen que el cliente necesita más información, cuando en realidad necesita menos fricción. Creen que deben aclarar, explicar o reforzar, cuando lo que deberían hacer es no desordenar.
La mente del cliente no se abre con más palabras, se abre cuando percibe estabilidad. La autoridad silenciosa nace exactamente de ahí. No de imponerse, no de dirigir de forma explícita, sino de sostener el espacio emocional sin contaminarlo. El vendedor que domina este nivel no empuja la conversación hacia adelante, la mantiene limpia. Y en un espacio limpio, la mente del cliente avanza sola. Por eso muchas ventas se pierden justo cuando el vendedor cree que está haciendo lo correcto. Responde rápido para no parecer desinteresado, explica de más para ser claro, justifica para no parecer caro, aclara para no generar dudas. Cada una de esas acciones bien intencionadas introduce ruido emocional, y el ruido frena decisiones. El cliente no se bloquea porque no entienda, se bloquea porque siente algo que no sabe nombrar. Siente presión, siente expectativa, siente que la decisión no es completamente suya, y cuando la mente percibe pérdida de autonomía, activa resistencia. Aquí aparece una distinción crucial. El vendedor promedio intenta conducir la decisión. El vendedor de alto nivel permite que ocurra, no porque sea pasivo, sino porque entiende que la decisión no se fabrica desde fuera. Se facilita desde dentro. El lenguaje silencioso cumple un papel central en esta facilitación. La forma en que el vendedor se sienta, espera, escucha y responde crea un marco emocional. Si ese marco es estable, la mente del cliente se ordena. Si ese marco es inestable, la mente del cliente se dispersa. Hay un momento específico en casi toda conversación de venta donde esto se vuelve evidente. Es ese instante en el que el cliente deja de hablar y guarda silencio. Para muchos vendedores, ese silencio es una amenaza. Lo viven como señal de rechazo, de duda peligrosa, de pérdida de control. Su impulso inmediato es llenarlo. Pero ese silencio suele ser el punto exacto en el que la mente del cliente está integrando la información, está evaluando, está conectando sensaciones, está decidiendo. Cuando el vendedor irrumpe ahí, rompe el proceso, no porque diga algo incorrecto, sino porque interfiere. El vendedor que sostiene ese silencio con calma transmite algo muy poderoso. No tengo miedo al tiempo, no tengo miedo a tu duda, no necesito empujarte. Esa postura relaja al cliente, y cuando el cliente se relaja, piensa mejor. Este es uno de los motivos por los que muchas personas sienten que compraron sin pensarlo. No fue impulsividad, fue ausencia de fricción. La decisión ocurrió sin conflicto interno, porque el entorno emocional era estable. Aquí es importante aclarar algo. Vender desde autoridad silenciosa no significa desentenderse, no es indiferencia, no es frialdad, es presencia sin ansiedad, es estar disponible sin depender, es firmeza sin rigidez. El vendedor que domina este nivel puede escuchar objeciones sin alterarse, puede escuchar dudas sin defenderse, puede escuchar silencios sin perseguir, no porque no le importe la venta, sino porque entiende que su rol no es controlar el resultado, sino cuidar el proceso. Cuando el proceso está cuidado, el resultado suele ser mejor, no siempre inmediato, pero más limpio, menos arrepentimientos, menos cancelaciones, menos fricción posterior. El cliente siente que decidió con claridad, no que fue empujado. Aquí se entiende por qué tantas ventas aparentemente exitosas terminan mal. Se cerraron rápido, pero dejaron residuos emocionales. El cliente avanzó con tensión. Dudó después. Se arrepintió. Buscó excusas. Todo eso nace de un proceso desordenado al inicio. El vendedor profesional aprende a detectar estas señales. Aprende a notar cuándo su propia mente empieza a interferir, cuando aparece la urgencia, cuando surge el impulso de explicar de más, cuando la ansiedad quiere tomar el control, y aprende a no actuar desde ahí. Este autocontrol no es represión, es regulación, es reconocer el impulso y elegir no seguirlo. Esa elección se refleja inmediatamente en el cuerpo. El tono se estabiliza, la postura se relaja, el ritmo se ordena, el lenguaje silencioso vuelve a alinearse. Por eso este nivel no se alcanza solo con información, se alcanza con práctica consciente, con observación interna, con honestidad, con la capacidad de admitir cuándo uno está vendiendo desde la carencia y cuándo desde la coherencia. El cliente siempre detecta la diferencia, no importa cuán sofisticado sea el discurso, no importa cuán bueno sea el producto. La mente humana responde primero a la coherencia emocional, y esa coherencia se transmite en silencio.
En este punto, muchos vendedores experimentan un cambio profundo. Dejan de vivir cada conversación como una prueba. Dejan de medir su valor personal en función de un cierre. Empiezan a ver la venta como un proceso compartido, no como una batalla. Este cambio reduce enormemente el desgaste emocional. La venta deja de ser una fuente constante de tensión. El vendedor no termina agotado por empujar decisiones, termina con la sensación de haber hecho un trabajo limpio, respetuoso y profesional. Si estás reconociendo este patrón y sientes que tu forma de vender ha estado interfiriendo más de lo que ayudaba, quédate. En la última parte vamos a integrar todo esto y mostrar por qué, cuando el lenguaje silencioso está alineado, la venta ocurre sin rogar, sin empujar y sin necesidad de técnicas visibles. Cuando el lenguaje silencioso está alineado, la venta deja de sentirse como un evento aislado y empieza a sentirse como una consecuencia natural. No ocurre nada espectacular. No hay frases mágicas ni momentos teatrales. Ocurre algo mucho más sutil y precisamente por eso más poderoso. La conversación fluye sin resistencia. El cliente no siente que lo estén llevando a ningún lado. No percibe presión, ni empuje, ni expectativa oculta. Siente que puede pensar con claridad. Y cuando la mente puede pensar sin defenderse, la decisión aparece sola. No porque tú la provoques, sino porque no la bloqueas. Aquí se completa el sentido de todo lo anterior. El lenguaje silencioso no es un complemento del discurso, es el marco donde el discurso adquiere peso. Un argumento correcto dicho desde tensión pierde fuerza. Una frase simple sostenida desde calma gana autoridad. El contenido importa, pero solo cuando la forma no lo contradice. Muchos vendedores se sorprenden cuando, al ordenar su estado interno, empiezan a ocurrir cosas que antes parecían imposibles. Clientes que deciden más rápido, conversaciones que no se traban, objeciones que aparecen menos, silencios que ya no generan ansiedad. No porque el mercado haya cambiado, sino porque la energía desde la que se vende es distinta. Este es el punto donde vender sin rogar deja de ser un ideal y se vuelve una experiencia cotidiana. El vendedor ya no siente la necesidad de perseguir, recordar, insistir o empujar, no porque se vuelva pasivo, sino porque su presencia sostiene el proceso. El cliente siente que no hay urgencia externa empujándolo, y eso le permite avanzar con mayor seguridad. Hay algo importante que suele pasarse por alto. Cuando una venta ocurre desde este nivel, no deja residuos emocionales. El cliente no se arrepiente después. No siente que tomó una decisión apresurada. No busca excusas para justificarla. Se siente tranquilo con lo que eligió. Y esa tranquilidad es la base de la repetición, de la recomendación y de la relación a largo plazo. Por el contrario, las ventas forzadas casi siempre traen consecuencias. Puede que se cierren rápido, pero generan dudas posteriores, cancelaciones, fricciones innecesarias. Todo eso nace de un lenguaje silencioso desordenado al inicio. El cliente avanzó, pero con tensión, y la tensión siempre vuelve a aparecer más adelante. El vendedor profesional entiende que su verdadero trabajo no es cerrar, sino cuidar el espacio donde el cliente decide. Cuidar ese espacio implica regularse internamente, implica reconocer cuándo aparece la urgencia y no actuar desde ella. Implica sostener pausas, silencios y ritmos sin llenarlos por miedo. Aquí se manifiesta una forma de liderazgo silencioso. No se trata de dominar al cliente, sino de dominar el propio estado, de no dejar que el resultado dicte el comportamiento, de no mover el eje interno con cada reacción externa. Esa estabilidad se siente, y cuando se siente, genera confianza. La confianza real no se construye con promesas ni con explicaciones extensas. Se construye con coherencia, con la sensación de que la persona frente a ti está centrada, clara y presente. El cliente no necesita entender todo para confiar. Necesita sentir que no habrá sorpresas emocionales después de decidir. Este nivel de venta exige madurez, exige renunciar a la necesidad de controlar cada paso, exige aceptar que no todas las decisiones ocurren al mismo ritmo, pero también ofrece algo que pocos experimentan: consistencia, menos altibajos emocionales, menos desgaste, más claridad. Cuando el lenguaje silencioso está alineado, el vendedor deja de vivir cada conversación como una prueba, deja de tomarse los no como algo personal, deja de interpretar la duda como rechazo.
entiende que su función no es empujar, sino acompañar con firmeza. Ese cambio interno transforma por completo la experiencia de vender. La conversación se vuelve más limpia, el intercambio más humano, la decisión más auténtica y, paradójicamente, los resultados más sólidos. Aquí es donde muchos descubren que el verdadero trabajo en ventas no se hace hablando, sino antes, en cómo llegas a la conversación, en cómo te relacionas con el tiempo, en cómo gestionas tu expectativa, en cómo sostienes tu presencia incluso cuando el otro duda. El lenguaje silencioso no se aprende en un día, se entrena con conciencia, con observación interna, con la capacidad de detenerse antes de reaccionar, con la voluntad de no intervenir cuando intervenir nace del miedo. Ese entrenamiento no se ve, pero se nota. Cuando miras a los vendedores que parecen vender sin esfuerzo, casi siempre encuentras el mismo patrón. No es que no trabajen, es que trabajan en otro nivel. No empujan el resultado, cuidan el proceso. Y el proceso, cuando está limpio, produce resultados de forma natural. Este audiolibro no pretende darte técnicas rápidas. Pretende devolverte algo más valioso, control interno. Porque cuando controlas tu estado, no necesitas controlar al cliente. Y cuando no necesitas controlar al cliente, la venta fluye con menos fricción. Si este contenido resonó contigo, continúa con el siguiente audiolibro del canal. No es un tema distinto. Es una capa más profunda del mismo trabajo mental que separa al vendedor que persigue decisiones del profesional que se convierte en referencia. Aquí no entrenamos trucos, entrenamos presencia, entrenamos percepción, entrenamos la mente que hace que vender deje de ser una lucha. Recuerda esto, el problema nunca es el producto, es la mente.